Hola, soy Omar Delgado, bienvenidos a Bolsa desde cero. Probablemente si llegaste a este video fue justamente porque estás viendo cómo pagar tus impuestos. Y es que abril es un mes medio complicado para los inversionistas porque es el mes en donde se están pagando los impuestos en México al SAT. Entonces, como persona física tienes el mes de abril y justamente la semana pasada lo extendieron hasta mayo. Pero ¿cuáles son los impuestos que deberías de pagar tú siendo inversionista? Pues bueno, la respuesta la vas a tener durante todo este video. Y es que depende, justamente sería la respuesta. Nosotros como economistas siempre decimos depende. Y bueno, es que va a depender justamente de cuál sea la inversión que hayas hecho y justamente también cuándo, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué impuestos se van a declarar este año en abril? Pues bueno, se van a declarar todos los impuestos, más bien todas las inversiones que hayas hecho el año pasado, de enero a diciembre. Oye, Omar, yo hice una inversión apenas en enero. ¿Se declara este abril? No, no se va a declarar. Se va a declarar en la siguiente declaración, ¿vale? Ahora vamos a dividir este video en renta fija y en renta variable. Ahora, otro punto antes de irnos a renta fija o a renta variable. ¿Qué pasa si yo invertí, pero en este caso yo no recibí en este momento ingresos? Es decir, invertí ya sea en renta fija o en renta variable durante el mes de enero a diciembre del 2020 y entonces mi operación no liquidó o no me dieron la amortización de lo que yo había invertido. Bueno, en ese momento, como no has recibido ingreso alguna, entonces no se va a declarar este año, ¿vale? Una vez que ya hemos platicado de lo que no se va a declarar, entonces ahora sí vamos a lo que sí se va a declarar. Antes de ir a la primera parte, que es la renta fija, hay que entender por qué nosotros estamos pagando impuestos del dinero que estamos recibiendo por nuestras inversiones. Y esto es porque es un ingreso extra. Entonces recuerden que justamente lo que se está pagando es el ICR. ¿Y qué es el ICR? El impuesto sobre la renta. ¿Y qué es la renta? Bueno, los ingresos que nosotros como personas físicas o como personas morales estamos percibiendo. Entonces, si tú estás percibiendo o percibiste más bien el año pasado ingresos, entonces estarías pagando los impuestos de esos ingresos que tú tuviste el año pasado. Lo primero que quiero platicarte es los impuestos sobre la renta fija. Si todavía no ubicas bien qué es la renta fija, pues bueno, vamos a mencionar algunas plataformas en donde tú pudiste haber obtenido renta fija. Y recuerden que la renta fija es cuando tú estás invirtiendo algo en un cierto momento y entonces en este caso esa inversión que tú hiciste y que tú ya sabías cuánto es lo que ibas a percibir antes del diciembre del año pasado, liquidó o amortizó esa deuda y entonces te regresaron tu capital más tus intereses, ¿vale? Entonces el impuesto lo vas a pagar sobre el capital. ¿Cuánto vas a pagar de los impuestos sobre el capital? Pues del 0.95. Oye, es que yo invertí en CETES directo y entonces obtuve una tasa del 4.95. Lo pagarías por esos 95 y entonces te quedarías con los 4%. Oye, es que yo invertí en Cubo y entonces en Cubo obtuve una tasa del 10%. Ok, estarías pagando el 0.95, pero de todo el capital, recuerda, de todo el capital y no de la tasa, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las plataformas probablemente que tú pudiste haber invertido? Pues bueno, pudo ser Cubo, Finsus, Supertasas, CETES Directo, pero ahí va un pequeño detalle en cada uno de ellos. Primero comentarte que justamente por los impuestos de renta fija no te debes de preocupar. Es decir, si tú invertiste en CETES, en Cubo, en Finsus, en Supertasas, no debes preocuparte por pagarlos este abril. ¿Por qué? Porque justamente ya la plataforma, sea cual fuere, retuvo los impuestos que tuvo que retener. Es decir, que el momento en el que tú hagas tu declaración este abril o este mayo, no vas a tener que pagar esos impuestos, porque esos impuestos ya fueron retenidos. Entonces, despreocúpate de esta parte. Pero de todos modos, vamos a platicarte cómo fue que funcionó esa retención de impuestos, ¿vale? Y en qué momento estuvo exento esa retención de impuestos. Entonces, quiero aclararte las siguientes dos cosas. Uno, la retención te la hicieron en cuanto te pagaron tus intereses una vez que liquidó o amortizó aquella inversión en renta fija. Es decir, si amortizó o liquidó en septiembre, ahí fueron retenidos tus impuestos. Entonces, ya no tienes que preocuparte este abril por pagarlos. Lo que sí es que van a venir informados. ¿Y qué queremos decir con informados? Dentro de tu declaración anual va a venir un apartado en el cual se comente que tú hiciste cierta inversión. Sin embargo, esa parte ya la habrás pagado. Por ende, ya tendrías el SAT tu dinero y no tendrías que preocuparte por pagar justamente esa parte de tu presupuesto en esa inversión.
Pero ¿qué creen? Aquí hay una parte que me gusta muchísimo de invertir en las SOFIPOS como Cubo, Finsus o Supertasas, y es que van a estar exentos hasta cierto monto. El año pasado, les vamos a dejar aquí el monto por el cual fueron exentos en UDIs, pero aproximadamente eran menos de 200,000 pesos. Entonces, si tú invertías menos de esa cantidad, pues no tendrías por qué pagar impuestos. Oye, ¿me los van a regresar ahora en abril? No, detente. Justamente como funcionó en ese entonces, es que si tú venías acumulando con esa SOFIPO, recuerda que solamente son las SOFIPOS, los CETES sí están cobrando impuestos completamente, entonces si tú tenías una inversión menor liquidable dentro de ese año al rango que nosotros tenemos aquí en pantalla, entonces y ahí te habrían exentado los impuestos y entonces te los retuvieron y después te los regresaron. Así es como funcionó, para que tú no te quedes con la idea de que te los van a regresar este abril y que tampoco te quedes con la idea de que tendrás que pagar esos impuestos que probablemente hiciste si tú invertiste en Cubo, Finsus o Supertasas o cualquier otra SOFIPO. En el caso de la renta variable, es decir, ETFs y acciones, funciona un poco distinto. Ahí vas a tener dos tipos de impuestos. Lo primero que quiero platicarte es sobre el impuesto sobre la enajenación de acciones. Este impuesto de la enajenación de acciones va a ser del 10% sobre la ganancia. Es decir, si yo compré mi acción en 100 pesos y la vendí en 110, vas a tener ese 10% de ganancia y vas a tener el 10% sobre el 10% de ganancia, lo cual será un peso. Ahora, algo que quiero platicarte acá es del valor de la actualización, lo cual es demasiado complejo para tratar en un video tan pequeño como el que quiero hacer, pero lo que quiero comentarte y lo que quiero que te quede claro es que el precio de compra se va actualizando año con año. Es decir, si tú invertiste hace 5 años y entonces estás vendiendo el año pasado esa acción, no van a ser los mismos impuestos que te cobren por el valor de la actualización si tú hubieses comprado el año pasado y hubieses vendido el año pasado. Entre más tiempo tiene que hayas comprado esa acción, obviamente el valor de actualización va a incrementar, por lo cual te bajarán los impuestos. ¿Por qué? Pues bueno, porque simplemente el tema del valor de la actualización que tiene que ver con la inflación. Obviamente en aquel momento compraste a un cierto precio, el cual ya viene reflejado por lo que está perdiendo de la inflación y esa parte no te la está cobrando el SAT. Recuerda, solo es el 10% sobre la ganancia. Ahora vamos con una parte que es demasiado complicada, sin embargo, para ti no lo será porque ya te retuvieron esos impuestos y son los impuestos sobre los dividendos. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, funciona distinto si te pagaron impuestos, si te pagaron los dividendos empresas mexicanas o empresas de Estados Unidos, ¿vale? Para las empresas mexicanas solamente se va a cobrar el impuesto que vamos a marcar aquí arriba por el recibo de dividendos. Y eso lo va a retener la casa de bolsa en donde tú estés operando. Es decir, si tú ya en algún momento recibiste el dinero por dividendos, pues ya te retuvo esa parte del impuesto, ¿vale? Ahora va la otra parte del impuesto por dividendos, pero de acciones de Estados Unidos, ¿vale? Ese va a ser un poco distinto. ¿Por qué? Porque vas a tener una doble imposición. ¿Y qué quiere decir este gran concepto de doble imposición? Pues bueno, te van a cobrar impuestos en Estados Unidos y te van a cobrar impuestos aquí en México. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos fue emitido y dado el dividendo y aquí en México también te van a cobrar impuestos porque recibiste esas ganancias. ¿Vale? Te voy a dejar aquí los porcentajes que te van a estar cobrando. Recuerda que estos porcentajes son por ya fueron retenidos por la casa de bolsa, es decir, que ya no tendrías que pagarlos este abril. Recuerda que eso solamente aplica para dividendos y no va a aplicar para la enajenación de acciones. Entonces, Omar, ¿me debo de preocupar por pagar impuestos este abril o mayo? Sí, te tienes que preocupar por pagar impuestos este abril o mayo, pero para la enajenación de acciones. Oye, la siguiente duda es, yo compré pero nunca vendí. Ok, si compraste pero nunca vendiste, entonces tampoco tendrías que pagar tus impuestos este abril o este mayo. ¿Cuál es el último punto que hay que revisar? Ok, siempre hay que meternos a revisar nuestra declaración, estemos invirtiendo y hayamos, a lo mejor ya lo hayan declarado todo por nosotros o no, y esto lo debemos hacer para revisar que todo esté en orden. Recuerda, y te voy a ser muy franco en ello, yo soy economista, no contador, por favor. Siempre consulta un contador para poder hacer tu declaración anual. Omar, ¿es demasiado complicado? La verdad es que no es demasiado complicado. Yo lo he hecho año tras año. Siempre declara, aunque ya todo te lo hayan retenido, siempre declara. No tengas miedo de salir en contra. Siempre trata de declarar los primeros días para que en cualquier aclaración que tengas que hacer, pues puedas consultar a un contador para poder hacer tu declaración.
yo te recomiendo que, en dado caso de que no tengas ni idea y que tengas demasiado preocupación por poder hacer esta declaración, que consultes justamente a un contador, pero que sea este contador experto en este tema de inversiones. Ahora, otro tipo de productos como criptomonedas o cualquier otro tipo de la recepción de ingresos por otro tipo de inversiones, trata de consultar a este contador. Por ahora yo solamente te comento de las cosas que tienen que ver relacionadas con bolsa. En este caso son tres conceptos: es el concepto de dividendos, es el concepto de enajenación de acciones y es el concepto del pago de intereses, ¿vale? Estos son los únicos tres conceptos que estamos viendo en este video, y cualquier otro concepto por el cual tengas ingresos deberías de checarlo con el contador. La siguiente pregunta es: oye, es que yo estoy declarando como asalariado, ¿hay algún problema por seguir declarando así? La verdad es que no vas a tener ningún problema por seguir declarando así, vas a poder declarar de una o de otra forma, no hay ningún problema. De hecho, puedes seguir haciendo tus inversiones de manera recurrente. En dado caso de que tú no presentases ningún ingreso por asalariado, no tendrías que tener problemas si estás declarando tus impuestos adecuadamente, ¿vale? Siempre trata de cumplir con el fisco, nunca omitas tus declaraciones. Aunque solamente hayas invertido en Cubo, en CETES, en cualquier otra cosa que ya te hayan retenido los impuestos, trata de ir al SAT y decirles: ok, está bien lo que tú me retuviste y entonces estoy de acuerdo con lo que tú me retuviste, aunque sepas que ya te lo retuvieron, ¿vale? Pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Chicos, espero en verdad les haya gustado. Manita arriba si les gustó y suscríbanse al canal para que tengamos más este tipo